¿En qué consiste, en qué consiste el tema de la empatía, ¿no? Si os pongo esta imagen, ¿qué es la empatía, no? Todos sabréis qué escena es esta, ¿no? ¿Os suena? Supongo. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Esta es la película del Club de los Poetas Muertos. No sé en Iberoamérica cómo estaba traducida también, ¿no? Tal cual, de Peter Weir. Esta película, bueno, pues ¿quién como docente no ha soñado con una escena de este tipo, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Es decir, esa empatía que se genera entre alumnos y profesores, ¿no? Y que los profesores en un momento dado se meten en el pellejo del profesor, en los problemas también del profesor y viceversa, el profesor en los alumnos, entonces se retroalimentan y mutuamente acaban entendiéndose los unos al otros y al final es apoyado, ¿no? Por ese grupo de alumnos al que él, como profesor, también apoyó y de manera incondicional, ¿no? Por otro lado, al margen de esto, que también tiene relación con el mundo de la escenificación, que ahora veremos, luego aparece también otro personaje que es Helen Keller. Supongo que sonará, ¿no? Helen Keller es quizá una de las más famosas sordociegas del siglo XX. De hecho, con la dificultad que entraña, ¿no? El ser sordociego para poder evolucionar y aprender, ¿no? Ella sacó un grado universitario, fue conferenciante, ha escrito varios libros y todo aprendió a hablar a raíz de las vibraciones. Ella tenía digamos, lo que era una consejera y una ayudante, una especie de institutriz privada, y entonces le enseñó a hablar a raíz de las vibraciones de las cuerdas vocales, ¿no? ¿Por qué saco este tema? Por el tema de la superación, ¿no? De una discapacidad, ¿no? ¿Y por qué saco el tema de la empatía? Porque el proyecto que yo he hecho con los alumnos está orientado, más que una experiencia docente, yo llamaría un experimento docente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Está orientado a ser capaces de ponernos realmente en el pellejo de una persona con discapacidad. Entonces, sí que estamos con el tema del Design for All, en el que yo llevo trabajando muchos años, sí que estamos bastante concienciados como diseñadores, en cierto modo, a pensar en cómo es un producto que nosotros hacemos para el resto de los ciudadanos que tienen una discapacidad, y sin embargo a lo mejor no estamos tan concienciados de qué pasa cuando es el grupo de trabajo el que esté discapacitado y el que tiene que diseñar, ¿no? Entonces el experimento consistió realmente en recrear, en hacer una especie, se puede llamar performance, yo le llamo teatrillo, pero bueno, cada uno hacía como su papel. Entonces digamos que dentro de ese performance o teatrillo, pues lo que hacen los alumnos es representar digamos una discapacidad cada uno distinta, ¿no? ¿Qué discapacidades? Las discapacidades que trabajamos, es decir, lo primero que había que pensar en cómo trabajar con este asunto es cómo estimular a los alumnos para que se metieran en ese papel, porque no es fácil, ¿no? Las discapacidades que estuvimos barajando evidentemente eran llevadas a un límite bastante exagerado, ¿no? Por ejemplo, tenían que tener una persona al menos de cada grupo de trabajo discapacidad visual, otra persona tenía que tener discapacidad auditiva y otra persona tenía que tener una discapacidad motora pero de grado severo. O sea, estamos hablando a lo mejor de un accidente de coche en el que se podía haber quedado tetrapléjica, o de un accidente o de una enfermedad, una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, es decir, llevar a extremos muy severos, digamos, esas discapacidades, de forma que el equipo de trabajo y de diseño lo que tenía que hacer era, digamos, intentar entenderse entre ellos, ¿no? ¿Cómo se entendían? Pues bueno, nos lo podemos imaginar. Yo luego quiero hacer este experimento aquí. ¿Hay alguien que se pueda prestar necesitaría 3 personas? ¿Alguien se anima? Va a durar 1 minuto, no más. Vale. ¿Tú te animas? Claro. Vale. Discapacidad visual, por ejemplo. La que te parezca. Fenomenal. Discapacidad auditiva. ¿Sí? Venga. Discapacidad auditiva, pero tendrías que sentarte aquí, porque si no, no... la discapacidad visual tendría que estar en medio. Ahí, tal cual. ¿Yo estaré aquí? Sí. Discapacidad motora. Alguien, venga. Sí, no puedes mover ni brazos ni piernas. Vale.
Luego os cuento lo que hay que hacer, que es lo que hicimos, ¿no? Así se entiende mejor un poco el experimento. Entonces, al principio hubo mucha confusión, claro, o sea, como la que tendréis vosotros. Bueno, todavía puedes mirar, ¿eh? Porque si no, luego ya... Primero hubo mucha confusión, ¿no? Poco a poco hubo organización, se fue organizando el tema, ¿no? Dentro de los equipos de trabajo se fue organizando el tema de forma que ya cada uno había asumido perfectamente su rol dentro de ese teatrillo y ya, vamos, incluso hasta recriminaban a alguien diciendo que has movido las manos, que has movido las manos. O sea, le decía a lo mejor, quiero decir que había como una consciencia bastante grande, ¿no? Y luego, nada, pues al final pasó al tema de la distorsión. Perdón. Nada, tranquila. Pasó el tema de la distorsión, que fue uno de los procesos que eran un poco inesperados dentro del experimento, porque, claro, antes de llegar a una solución, que luego la solución vino dada cuando ya dejaron de tener discapacidades y pusieron en común todo lo que habían estado trabajando, en ese momento de distorsión hubo una fase en la que aparecieron errores de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese era el objetivo, conseguir comunicarse y comunicarse bien, porque al fin y al cabo eso es lo importante. Entonces, yo os voy a decir os voy a proponer, bueno, cuando hablamos. La introducción a discapacidad que No pasa nada. Sí, Auditivo, ¿no? auditivo, sí. Tendrías que ponerte, muchas gracias. una musiquita. Tendrías que ponerte la música muy alta, porque se ponía la música muy alta para no oír nada realmente, ¿no? Traigo mi set. O si no, bueno, yo canto, si quieres canto, pero no, tampoco. Ya, no te puedes tomar el café, tienes discapacidad motora. Bueno, tómatelo. Espérate, que yo te lo voy a dar, sí. Entonces, el trabajo que yo les puse era que diseñasen para una persona discapacitada un puesto de trabajo. Aquí no nos va a dar tiempo, obviamente, no vamos a hacer eso, pero yo quiero que, para ver cómo nos comunicamos y si realmente fluye esa comunicación, que en un minuto, o sea, lo voy a cronometrar, en un minuto, yo os sacaré tarjeta amarilla si alguno hace algo que no tiene que hacer, ¿vale? En un minuto tú tienes que contar, tú no oyes nada, ¿tú oyes algo? Sí. No oyes nada, no oyes nada. Vale. Tienes que contar cómo es la casa de tus sueños. Tú la tienes que contar, pero tú no puedes moverte ni dibujarla, de qué color es y todo. Entonces, tiene que escribirlo él, que es el único que puede escribir, porque él no te oye, el ciego. Y él, que es, evidentemente ve, pero no escucha, tiene que leer, ¿no? Digamos, lo que él ha escrito, con todo detalle de colores, de texturas, de materiales y qué es. Y luego me lo tenéis que contar, quien quiera, el portavoz o cualquiera de los tres, porque tú sí hablas, no escuchas, pero hablas, ¿vale? Me lo tenéis que contar y que yo entienda cómo es la casa de tus sueños. Entonces yo me voy a tapar también los oídos. ¿Tengo una hojita para hacer eso? No, sin ver. Pero yo no dibujo. No, tú escribes para que lo dibuje él. Luego le pases el papel. Sí, es que No, sí, tú puedes hablar o dibujar también. Tú tienes que dibujar. Él te lo tiene que contar. Tienes que dibujar. Sí. Tienes que dibujar cómo es la casa. Yo dibujo. Mira, No, tú se lo lees, tú le escribes. Yo lo escribo. Vale. pues tenemos este papel. Yo ya no me muevo. Tenemos un minuto. ¿Cómo es que lo decís? ¿Cómo voy a escribir el ciego este? Sí. No puedo dibujar. Vaya algo, un dibujo mejor. No. Pero tú danos el minuto. Escribe. Tú escribe y él dibuja con colores, porque tú no puedes dibujar colores, ¿sabes? Se supone que él tiene lápices de colores, entonces hacemos una hipótesis. Tú me pones color rosa, color verde, color tal, ¿vale? Tú lo escribes y él me lo dibuja. Empezamos ya. Sergio, te voy a contar cómo es la casa de mis sueños. Como no puedo andar ni no me puedo mover, me encantaría que tuviera una escalera para subir a un árbol. Sería de color azul y todo el mobiliario interior en blanco. Necesito una cama y no necesito nada más. Y alguien que me escuche, como tú. Me da mucha risa. Y que me eche un cable. Muy bien. Búscate uno que vea. Digo. Yo creo que entre los tres lo hacemos uno. Un trío.
Yo no estoy para muchos troces, ¿eh? Vale, os quedan 20 segundos, yo de momento no sé nada. Sergio, me gustaría tener un jardín con flores. ¿Tú crees que podrías poner unos maceteros? Y si cultivásemos nuestro propio huerto urbano, sería una ilusión. ¿Y un pajarito en la ventana? Creo que necesitamos una jaula, porque nuestro amigo que no escucha igual percibe. Yo creo que los sordos perciben. ¿Tú también percibes, Sergio? Sí. Yo creo que deberíamos de utilizar todo aquello que es nuestro sueño. Podemos proyectarlo en mi casa. ¿Qué quieres que pongamos? Ya, que no sé escribir nada. Llevamos un Me minuto. parece maravillosa la frase. Llevamos 1 minuto y medio. Ya, listo. Pero él no ha dibujado nada. Bueno, yo creo que lo podemos dar como válido, como experimento. Os habéis dado cuenta de la dificultad que es todo, ¿no? Sí. Menuda tensión. Claro. ¿Eh? Pero no has dibujado porque no quieres, porque te dije Ya. clarito y todo. Mira, escalera, árbol azul, muebles blancos, alguien que escuche. Aquí se montó esto, que es un sueño. Jardín con flores y macetas. Huerto urbano con pajaritos en jaula. Venga. Un trío. Ahí puse. Creo que los otros son los que a lo mejor lo tienen. Ahora supone que yo tengo que entender lo que ha dibujado, ¿no? ¿Ya? Te falta el pajarito. Ah, no, oye. Bueno, que tenemos más ponencias luego. Ya. A ver, en el dibujo yo interpreto, ¿no? Sí. Yo interpreto como 2 casas que tienen una como subida encima de otra y un árbol con una casa en el árbol. ¿Qué interpretáis? ¿Se ve algo? Bueno, es una pena que no se vea, pero... Vale, bueno, con esto lo que quiero, la conclusión a la que llegamos cuando hicimos el experimento, muchísimas gracias, por cierto, muchísimas gracias a los tres, bueno, y a todos por... al final la conclusión a la que llegamos es que yo luego pues hice preguntas de qué discapacidades había agobiado más y había todo tipo de respuestas. Hay quien le había agobiado una más porque iban rotando por cada discapacidad. Eran grupos de 3 o 4, entonces iban rotando para no estar mucho tiempo con las discapacidades aplicadas de sordo, tal, no sé qué, entonces iban rotando. Llegamos a la conclusión de lo importante que es la comunicación a la hora de diseñar, ¿no? Y lo importante que es empatizar con... Ahora habéis entendido un poco más, seguramente, lo que es realmente tener una discapacidad y la dificultad de comunicación que eso implica, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues al hilo de la comunicación, me había permitido, y no es peloteo, porque lo que va a aparecer ahora no es peloteo, no sabía que tú venías de Cuba, es como si aparece una bandera a un diseñador, cuando te estás comunicando, le explicas la bandera que tiene que dibujar y te dibuja la bandera de Cuba, si de repente no hay buena comunicación y no te enteras, pues te puede dibujar esta otra, porque has cambiado los colores, o se puede ir un color y aparecer esta otra que ya genera más confusión, ¿no? Entonces, entonces bueno, al hilo de eso, pues nada, simplemente daros las gracias por haber escuchado y por haber atendido a esta especie de teatro de club de la comedia momentáneo, y nada más. Sí decir que todos salimos muy contentos de la experiencia al final, y bueno, pues fue una experiencia divertida que yo quería compartir con vosotros y de hecho ejecutar con vosotros también. Así que nada, muchas gracias.
Viene ahora María. Ya nos quedan 3 nada más. Después de María. Sí. Perdona.